¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 2 y el título de la lección de esta semana, el Hijo. Y la semana pasada estudiamos acerca del Padre y ahora estamos estudiando acerca del Hijo, en el contexto de las enseñanzas de Jesús, que es el título general de este trimestre. Para comentar esta lección está con nosotros el pastor Carlos Steger, quien es el escritor de esta lección, y él demoró 2 años para escribir la lección. Eso fue algunos años atrás porque es preparada la lección con mucha anticipación. Y tenemos el gusto, el privilegio de tener el pastor Carlos comentando esta lección juntamente con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, el privilegio es mío. También está con nosotros el pastor Adolfo Suárez. Él es profesor de teología en la Universidad de UNASP en Sao Paulo. Y él está también listo para contestar algunas preguntas propias de la lección. Bienvenido. Muchas gracias, es un placer realmente estar aquí con ustedes. Vamos a hacer una oración y para que Dios bendiga este momento del estudio de la palabra de Dios. Por favor, pastor Carlos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por enviar a tu Hijo para salvarnos. Pedimos que nos guíes al estudiar ahora este tema, que tu Espíritu Santo pueda estar presente y bendice a cada uno de los que escuchen este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El padre Damián fue un religioso que se tornó conocido por la disposición en servir a los leprosos. Él se cambió para Kalawao, que es una pequeña villa en la isla de Molokai, en Hawái. Este lugar fue separado para servir de colonia de leprosos. Él vivió en medio de ellos durante 16 años, aprendió la lengua nativa, cuidó de sus heridas, abrazó los cuerpos de ellos, que nadie se atrevía a hacerlo, organizó escuelas, bandas de música, corales, construyó casas para ellos. A los pocos, Kalawao se tornó un lugar para vivir en vez de un lugar para morir. Él quedó cerca de ellos. Por eso es que las personas lo amaban. Entonces cierto día él se levantó y comenzó su sermón con 2 palabras. Él dijo, nosotros los leprosos, ahora él era uno de ellos. Apenas no quería ayudarlos, él era uno de ellos. Saben, cierto día Dios vino a esta tierra y comenzó su mensaje con 2 palabras. Nosotros, los humanos, lo que quiere decir Dios con nosotros. Ahora Él no estaba apenas queriendo ayudarnos. Él era uno de nosotros. Ahora Él estaba en la piel del ser humano. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que la naturaleza de Cristo ofrece a la humanidad tanto un amigo comprensivo cuanto un creador omnipotente, capaz de tornarse un divino sustituto de los pecadores. Vamos a pasar a la parte de la comprensión a continuación. Vamos a hablar de 2 temas en esta parte de la comprensión: la naturaleza de Jesús y el beneficio de la naturaleza doble de Jesús, porque era plenamente humano y plenamente Dios. La primera pregunta entonces es, Jesús tenía 2 naturalezas, era plenamente hombre y plenamente Dios. ¿Es así que describe la Biblia, pastor Adolfo? Sí, exactamente. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No hay duda ninguna respecto de la divinidad de Jesús. Y en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito, porque en Él habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Al respecto de la divinidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, en Juan capítulo 1, versículo 14, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. De modo que no hay duda ninguna, Jesucristo tenía naturaleza perfectamente humana y una naturaleza perfectamente divina. Ese es un misterio, en verdad, sobre el plano de redención que involucra la encarnación de Cristo. Elena de White dice que es el misterio de los misterios, pero esa es la información que tenemos. Jesucristo hombre, Jesucristo divino. Por eso es que tal vez Él llevará las marcas del sufrimiento en la cruz para siempre, ¿no? Y en sus manos todavía veremos las cicatrices de los clavos. Efectivamente. Y para mostrar estas dos naturalezas, Jesús hizo una cantidad de milagros, acciones, dijo una cantidad de cosas que dejaron bien en claro a sus oyentes que él era tanto un ser humano como Dios. Ahora Él no lo dijo abiertamente, ¿no? Es que no podía, porque especialmente su divinidad. Si él se paraba un día en el templo y decía, escuchen todos, yo soy Dios, ahí mismo lo apedreaban y terminaba su vida. Pero tenía que dar a entender su divinidad para que comprendieran que él era el Mesías. Indirectamente, por ejemplo, cuando Él perdonó pecados y todos comenzaron a reflexionar y decir, ¿cómo puede perdonar pecados si Dios perdona pecados? Entonces, indirectamente Él hacía cosas que mostraban que solo Dios puede hacer aquello que Él estaba haciendo, ¿no? Exactamente. O cuando Él dice que Él tiene vida en sí mismo y que Él, así como el Padre puede dar vida, Él también puede dar vida. O cuando dice que va a venir y va a juzgar a todas las naciones, solo Dios puede juzgar a todos los seres humanos. O cuando resucitó a los muertos, demostrando que Él tiene poder sobre la muerte. O cuando habló de su relación con el Padre, y por ejemplo cuando dijo, yo y el Padre uno somos, y el siguiente versículo, es Juan 10:30, el siguiente versículo dice que los judíos tomaron piedras para arrojársela, porque entendían que de esa manera Él se estaba haciendo Dios. Así que de muchas maneras Jesús mostró su divinidad, así como también mostró su humanidad, llamándose a sí mismo Hijo del Hombre. Esa expresión Hijo del Hombre no es una expresión que Pablo o Mateo o Marcos le da. Él se autodenomina. ¿Por qué Hijo del Hombre? ¿Cuál es la connotación de esa expresión? Esa es una expresión común en el Antiguo Testamento. Jesús conocía muy bien el Antiguo Testamento y de hecho citó muchísimas veces el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se usa casi siempre para referirse a un ser humano común, para mostrar que alguien es un ser humano como cualquier otro. En ese sentido lo usó Jesús, pero también está Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde en la visión del cielo Daniel ve a uno semejante a un hijo del hombre que viene en las nubes de los cielos hasta el anciano de días y recibe el reino, la gloria y el poder. Los judíos siempre entendieron que ese hijo de hombre que venía en las nubes del cielo es el Mesías. Y de hecho, cuando Jesús utiliza esa expresión para designarse a sí mismo, está mostrando que Él es un ser humano, pero al mismo tiempo está mostrando también que Él es el Mesías. Y sin duda, cuando fue juzgado les dijo al Sanedrín, desde ahora veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos, citando literalmente Daniel 7, versículos 13 y 14, dejando muy muy bien en claro quién era Él. ¿Y cuál era el beneficio de tener esa doble naturaleza, tanto humana como divina, Pastor Adolfo? Eso es muy importante entender. Como ser humano, plenamente humano,
Jesucristo entiende nuestras debilidades, Jesucristo entiende nuestros dolores, nuestros sufrimientos. Pero como divino, Jesucristo tiene poder para extender su mano, levantarnos y salvarnos. De modo que esa naturaleza doble permite a Jesucristo que nos comprenda y que tenga poder para efectuar nuestra redención. Y eso hace completo el trabajo del Señor Jesús cuando vino a esta tierra. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. Un asunto importante que nosotros tenemos que definir a la hora de aplicar esta lección es cuál es nuestra relación con Jesús. Hay un pasaje en Marcos 1:24 que dice que los demonios sabían y confesaron que Jesús era el Santo de Dios, el Hijo de Dios, como dice Marcos 3:15. Pero ese reconocimiento no es suficiente para nuestra salvación. No solamente nosotros necesitamos tener una aceptación intelectual de Jesús. Tener una aceptación intelectual no ayudaría, no salvaría. Tenemos que tener una plena convicción de aceptarlo en nuestras vidas, tener en nuestro corazón la seguridad de su santa presencia. Por eso confiar no es solamente creer que existe, sino colocar nuestra vida en sus manos. Ese es un primer asunto que tenemos que nosotros tener en relación a Jesús. El segundo asunto, que es que el mejor lugar para entender a Jesús, algunos no comprenden a Jesús y ven todo ese asunto de lo que Él hizo como un asunto, como una historia más. Por eso es que el mejor lugar para entender a Jesús es al pie de la cruz. Necesitamos ir permanentemente al pie de la cruz para meditar en lo infinito o en el infinito amor de Dios o el infinito sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuando nosotros nos aproximamos de la cruz y vemos lo que Él hizo por nosotros, nosotros comenzamos a pensar, ¿y qué estoy haciendo yo para responder a ese amor? Ese es un asunto que nosotros tenemos que pensar siempre. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. En Cristo fueron unidos lo humano y lo divino. Su misión era reconciliar a Dios con el hombre y reconciliar al hombre con Dios. Su obra fue unir lo finito con lo infinito y bendijo al mundo viviendo en la carne humana la vida de Dios. Él dejó las cortes celestiales. Cristo vino a este mundo para representar el carácter de su Padre y así ayudar a la humanidad a retornar a su lealtad, a su verdadero origen. Todo aquel que se arrepiente y vuelve para Dios se constituye la herencia de su testimonio. ¿Tú puedes reconocer a Jesús como tu Dios, Señor y Salvador? Si lo haces, si Él es tu Salvador y tú dices, yo tengo un Salvador y es Jesús, entonces esta semana, ¿por qué no te levantas en su nombre y hablas a alguna persona de lo que Jesús significa para ti, de lo que Jesús hizo por ti? No habrá gozo más grande que compartir lo que Dios ya hizo por nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Permite que aquellos que se han encontrado contigo a través de esta lección no dejen de compartir con alguna otra persona la alegría de vivir contigo. Muchas gracias por enviar tu Hijo a morir en la cruz por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.